Estimadas estudiantes, bienvenidas nuevamente a su módulo de seguridad informática. En esta ocasión continuaremos hablando de aspectos técnicos. En particular, lo que tiene que ver con dos conceptos que hemos tratado previamente, que son las vulnerabilidades, amenazas, pero vamos a enfocarnos en los mecanismos que existen actualmente para detectarlos, ¿sí? Entonces, miremos el concepto del riesgo desde la perspectiva de amenazas, vulnerabilidades. Todo sistema de información, como nosotros vimos anteriormente, es imperfecto. Ello ocasiona que estos sistemas de información sean susceptibles de múltiples amenazas y vulnerabilidades. Entonces, hay una definición muy aceptada que dice que en el núcleo o en la intersección de los sistemas de información, ¿sí?, contra las amenazas y las vulnerabilidades surgen los riesgos. Entonces, no se puede materializar un riesgo si no hay amenazas y si no hay vulnerabilidades. Recordemos entonces un poco la definición de vulnerabilidad. Entonces, decíamos que este concepto hace referencia a una debilidad conocida que posee un activo. En otras palabras, un defecto conocido que permite un ataque. ¿Sí? Una vulnerabilidad es un defecto conocido. Entonces, como lo mencionábamos en la página del CVMIR, entonces allá están consignadas todas las vulnerabilidades que nosotros podemos tener. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Dependiendo del hardware o del software que yo tenga en mi compañía, ir y mirar allá a ver a qué vulnerabilidades está expuesto. Por su parte, como decíamos anteriormente, pues las amenazas son más difíciles de detectar, ¿sí?, porque son más nuevas, tienen el potencial de diseñar un sistema informático. Y el riesgo se define como el potencial de pérdida de daño cuando una amenaza se materializa o detona una vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, y decíamos que existen riesgos de carácter financiero, legal, privado, e incluso material. Bueno, dentro de las vulnerabilidades tenemos básicamente dos tipos de vulnerabilidades. Unas vulnerabilidades que son producidas por contraseñas. Entonces, cuando ustedes en sus casas, en su celular o en sus empresas utilizan unas contraseñas débiles, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o números de cumpleaños o el nombre del esposo, entonces son contraseñas consideradas débiles. Entonces, esto hace que en los diversos sistemas de información se produzcan vulnerabilidades. Y otras son producidas por usuarios, generalmente la asignación de privilegios o permisos. Un privilegio que se refiere a que en un sistema de información generalmente de orden corporativo se le asigna un rol o una función a cada actor del sistema. Entonces, por eso existen los administradores de sistemas, que son los encargados de configurar todos los componentes de seguridad de los aplicativos o los componentes de mantenimiento. Entonces, un usuario, generalmente administrador de sistemas, tiene acceso a toda la aplicación. Pero ¿qué pasa? Si esos privilegios se le dan a un usuario que por el contrario solo debería tener el rol de consulta, entonces ahí se confiere una vulnerabilidad, ¿sí?, que es producida por un usuario. Es decir, un usuario que le dio permisos indebidos a una persona que no correspondía. Actualmente en las empresas, pues no toda la información debe ser accesible a todos los funcionarios. Simplemente dependiendo del área donde trabajan, cada funcionario puede tener acceso a parte de la información y debe tener acceso única y exclusivamente a la información para la cual fue contratado. No debe acceder a ninguna otra información. Entonces, se le va a dar el privilegio para acceder a esa información, ¿sí? Las malas prácticas o a veces en muchas ocasiones es la falta de información en temas de ciberseguridad, pues empiezan a generar estas vulnerabilidades. Por ejemplo, yo puedo entrar a sitios con publicidad falsa, como lo mencionamos anteriormente, abrir correos fraudulentos con temas publicitarios o campañas de descuentos a las cuales yo accedo de manera inconsciente y provocar una vulnerabilidad a mi sistema. Otra cosa que a veces nos puede pasar, y sobre todo a los que trabajamos en áreas de tecnología, es que compramos productos de algún fabricante, pero no nos detenemos a mirar cuáles fueron las vulnerabilidades que se presentaron
o que contiene este producto que estamos comprando. Es algo así como comprar un carro y no verificar si tiene las pastillas de los frenos puestas, ¿sí? Entonces eso ocasiona vulnerabilidades que más adelante pueden llegar a ocasionar un desastre, ¿sí? Que los sistemas y las aplicaciones informáticas, como bien lo vimos, siempre tienen errores tanto en su estructura o su código, ¿sí? Y esto genera una vulnerabilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente estos sistemas son construidos por humanos o desarrollados por programadores, muchas veces de ellos inexpertos, que dejan vulnerabilidades en código. Estos programadores nunca se preocupan por la seguridad, ¿sí? Sino realmente la preocupación de la seguridad viene cuando el producto está terminado y en funcionamiento. Entonces esto es una puerta de entrada para recibir ataques cibernéticos, ¿sí? Más adelante, posiblemente con los algoritmos de inteligencia artificial, ya las mismas aplicaciones sean desarrolladas por otras aplicaciones basadas en parámetros que por ahora le da un humano, pero más adelante van a tomar sus propios parámetros de manera autónoma, ¿sí? Entonces eso va a hacer que las fallas en seguridad se reduzcan porque las aplicaciones van a ser construidas por algoritmos inteligentes provenientes de la aplicación de la inteligencia artificial. Dentro de las principales vulnerabilidades que podemos encontrar están errores de configuración. Por ejemplo, yo puedo instalar un sistema operativo Windows sin los respectivos parches de seguridad, o puedo, digamos, si tengo una aplicación, no le puedo activar, por ejemplo, los logs de auditoría. Hay otros errores en la gestión de recursos. Entonces, por ejemplo, instalo un sistema de información quizá muy complejo en un servidor que no lo puede soportar, entonces se presentan errores en la gestión de recursos, o pongo a administrar un sistema de información a una persona que realmente no tiene las capacidades, no tiene las características, entonces esto me va a presentar errores en la gestión de esos recursos. Hay algunos sistemas de información que no tienen los mecanismos de autenticación y validación robustos, entonces yo puedo entrar a cualquier sistema con contraseñas débiles y no me los pide. Actualmente existe algo que se llama el directorio activo, y en el directorio activo yo puedo controlar las reglas para los diferentes usuarios para habilitarles los permisos, y una vez que se loguen desde un sistema operativo como Windows o un Linux, haga la validación para que las contraseñas que tienen los usuarios sean seguros, ¿sí? ¿Qué pasa? En las casas nosotros generalmente pues no nos preocupamos ni de ponerle contraseña al computador, y mucho menos que sea segura. Otros errores que ocasionan vulnerabilidades es permitir el acceso a directorios. En la clase anterior, cuando construimos el virus informático, si ustedes se dieron cuenta, yo podía navegar a través de todos los directorios que tenía el sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Si borraba, por ejemplo, el directorio que decía archivos de programa, o nuevos archivos de programa, ¿sí? O los archivos de configuración del sistema operativo, entonces pues iba a ocasionar que ese computador tenga un mal funcionamiento o no funcione, o que a la próxima vez no me cargue Windows. Entonces muchos de esos archivos, si ustedes se acuerdan, estaban expuestos y cualquier persona los puede borrar, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas hay que restringirlas. De igual manera, se pueden presentar errores relacionados con la gestión y la asignación de permisos, que como ya lo mencionamos anteriormente, consiste en darle permisos a personas que no lo tienen, que no lo deben tener. Por su parte, las amenazas también, yo puedo tener amenazas de varios tipos. Una de ellas son las amenazas por malware. Ya explicamos en módulos anteriores qué es el malware, pero existen diferentes tipos de malware, como son los virus, ¿sí? Que ya explicamos que es un código, una instrucción maliciosa. Los gusanos, que son aquellos virus que se pueden duplicar o reproducir por sí solos. Los troyanos, que también los explicamos, que son códigos maliciosos encapsulados en aplicaciones aparentemente que no causan daño. Y tenemos el tema de ransomware y los keyloggers para secuestro de información, ¿sí? Amenazas de ataques de negación de servicio, que también lo explicamos cuando construimos el virus. Entonces saturo al computador o al servidor con instrucciones hasta que el mismo no pueda responder. Y existen otro tipo de ataques más sofisticados, que son los ataques por inyección de SQL.
Yo sé que la mayoría de ustedes están en su proceso de formación y de pronto algunos somos de otras carreras, abogados, y a lo mejor no conocemos el tema del SQL. El SQL es un lenguaje, ¿sí?, de instrucciones para consultas. Es el lenguaje que utilizan las bases de datos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Yo con inyección de SQL, ¿sí?, puedo violar la integridad de una base de datos. Puedo alterar los datos, puedo colocar datos que no son, y de esa manera violar ese fundamento de la seguridad de la información, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto a través de encriptar código SQL en algún virus o en algún gusano y activar, y así poder manipular de manera malintencionada un sistema de información, ¿sí? Hay otras causas internas causadas como por usuarios o colaboradores de las empresas, algunos partners que se roban los secretos empresariales o acceden a sistemas de información de manera incorrecta, o simplemente algunos errores humanos, ¿sí? Finalmente, para prevenir todo esto, existen tres elementos principales que nos ayudan con la detección, ¿sí? Tenemos los sistemas detectores de intrusos, tenemos los sistemas que previenen la detección de intrusos y tenemos los firewalls. Entonces, a continuación vamos a hablar de eso. El primer grupo de ellos son los IDS, o conocidos como sistemas de detección de intrusos, por sus siglas en inglés, Intrusion Detection System, que básicamente son aplicaciones usadas generalmente a nivel de software, sí, para detectar comportamientos no autorizados dentro de una red o dentro de un computador o un servidor, ¿sí? Entonces, este mecanismo de software generalmente se instala después de la red externa, ¿sí? Y se usa para detectar comportamientos inusuales en la red LAN de los computadores. A nivel personal, pues uno poco usa los IDS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestras estaciones de trabajo, pues está el tema del cortafuegos de Windows, que bueno, las últimas versiones contienen unos elementos de seguridad un poquito más avanzados que se pueden empezar a utilizar, pero no es propiamente un IDS. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues yo les digo, usar un sistema operativo original, un Office o sistemas ofimáticos originales, que todo el software que yo instale en mi máquina sea original, tener siempre activo mi firewall y mi sistema antivirus, y con eso puedo llegar a hacer una detección local de intrusos. Pero a nivel corporativo sí puedo instalar en un servidor un sistema de detección de intrusos que se comporta como un agente que va a través de la red y cuando encuentra un comportamiento inusual se lo reporta al administrador. El otro mecanismo que tenemos para temas de detección son los IPS o sistemas de prevención de intrusos, por sus siglas en inglés, System Prevention Instruction. Este sistema actúa de manera proactiva, ¿sí? El anterior el IDS, actuaba de manera detectiva, ¿sí? Entonces, por esa razón se considera que los IPS son mejores que los sistemas de detección de intrusos o IDS. De hecho, la implementación a la larga sale pues mucho más económica que los IDS. Entonces lo ideal es que todos los controles que nosotros implementemos en la red sean de manera preventiva. Entonces acá tengo una conexión a internet en la gráfica, ¿sí?, que entra a mi firewall, que es la primera barrera de cara a mis redes externas. Puedo colocar un sistema de prevención de intrusos de cara a una DMZ. Una DMZ, o zona desmilitarizada, es una zona que tiene unas reglas especiales, ¿sí?, para acceso. Entonces generalmente las DMZ se utilizan para publicar los portales web, ¿sí?, y están protegidas por el firewall. Entonces como que el tráfico de entrada que va a mi portal web yo lo desvío acá por esta conexión y va a mi zona desmilitarizada, y ahí es donde publico todos mis servicios web. ¿Para qué hago esto? Porque si yo colocara mis servicios o todo dentro de mi red interna y me atacan, pues voy a comprometer toda la infraestructura de mi empresa. Entonces yo puedo tener en un ambiente de red de una corporativo uno o varios IPs, ¿sí?,
como lo quiero. Entonces puedo usar un IPS para proteger mi zona de servidores, otro para proteger mi zona de servidores públicos, otro para proteger mi red interna, ¿sí? Y finalmente tengo el firewall, que puede ser a nivel de software o hardware. Los que ofrecen mayor rendimiento son aquellos firewall a nivel de hardware, porque están trabajando de manera continua. Los que son a nivel de software tienen tiempos de latencia un poquito mayor, es decir, son un poquito más demorados, no son tan eficientes. Entonces se recomienda tener una máquina dedicada a eso y no instalar un firewall a nivel de software en un servidor donde yo tenga otras funciones, sino que es una máquina exclusivamente dedicada a la seguridad. Entonces, ante un posible atacante, como bien vimos, la mayoría de los ataques se hacen a través de internet. Entonces yo le coloco ese firewall o esa barrera, pero dentro de los firewalls existe la peculiaridad que en los últimos firewalls yo puedo involucrar también un sistema de detección de intrusos y un sistema de prevención de intrusos. Puedo crear un esquema híbrido para de esa manera tener como más capas de seguridad y evitar que mis sistemas informáticos sean comprometidos. Acá tengo la diferencia entre esos sistemas de detección de intrusos, el IDS, y mis sistemas de prevención de intrusos. Entonces, básicamente la diferencia es donde yo los coloco y la función que ejercen. Unos detectan y los otros previenen, ¿sí? Entonces, de esa manera, ya sabemos que existen esas herramientas de detección de vulnerabilidades. Ya sabemos que existen los sistemas de detección de intrusos, de prevención de intrusos y los firewall. Entonces, en esta sesión vamos a ir hasta acá y en la próxima sesión vamos a hablar de herramientas para detección de vulnerabilidades en un caso práctico y vamos a hacer un taller que les tengo propuestos. Entonces los espero en la próxima sesión. Muchas gracias.